Bueno, hoy vamos a terminar con la materia, básicamente. Vamos a ver el último de los poderes. Lo vamos a hacer de una manera un poco restringida porque no tenemos tanto tiempo. Pero básicamente vamos a ver, por un lado, cómo está organizado el Poder Judicial en Argentina, cuáles son sus diferentes órganos que están en la Constitución. Vamos a ver también cómo esto está mediado por el federalismo, obviamente. Vamos a ver cómo está organizado lo que se denominan los tribunales inferiores, la Corte Suprema, también estaría el Consejo de la Magistratura, que no lo vamos a ver mucho esta vez, pero que tienen un texto muy bueno de Dassen y Guidi. Y después nos vamos a meter de lleno en competencia federal y recurso extraordinario. Cuando una constitución está diseñando el Poder Judicial, hay una pregunta que se tiene que hacer, que es, ¿para qué quiere tener un Poder Judicial? ¿O para cuál debe ser el rol de los jueces? ¿Para qué están ahí? Y obviamente esa es una pregunta que, de acuerdo a su respuesta, va a tener diferentes impactos en el diseño, de la forma en que seleccionamos, la forma en que formamos, la forma en que removemos a los jueces. La pregunta es de qué tipo de poder judicial queremos. Bueno, fue respondida de manera muy diferente a lo largo del tiempo. Si ustedes van a Francia, la Francia revolucionaria, la idea de los jueces era que sean un órgano casi administrativo, que resolviera conflictos cotidianos y que sea la boca de la ley. Y eso un poco está en nuestra forma de entender a la función judicial. Cada vez que decimos, no, tal juez es macrista, tal juez es kirchnerista, lo que estamos queriendo decir también es, no, la función del juez es simplemente aplicar la ley, no tiene nada que ver con la política, no tiene ninguna función que no sea aplicar las leyes dispuestas, sancionadas por el órgano democrático, por el poder político. Eso sigue permeando hoy nuestro discurso jurídico, pero también se fueron agregando otro tipo de consideraciones de lo que debería ser un juez. Por eso hablamos de, no sé, tal vez cuando ustedes leen al federalista, piensan a los jueces, o ellos pensaban a los jueces, como un freno a la democracia. Cuando ustedes veían a Madison, eh, algo del razonamiento de Marshall, a Hamilton, y Gargalera lo explica muy bien ahí, que es como su tesis doctoral. Bueno, el poder judicial nació para ser un freno a las ambiciones de las mayorías, para ser un poder, como él denomina, contramayoritario, desapegado de las pasiones populares, órgano que se caracterizaba por la razón, por sus conocimientos jurídicos, y que estaba muy bien compuesto, estaba muy bien diseñado para hacer un freno a las pretensiones tiránicas de las mayorías. Otra variación de eso fue la más hamiltoniana. Cuando ustedes de vuelta vuelven a la Federalista 78, y también está muy presente en Marbury versus Madison, lo que dice ahí Hamilton y Marshall es, los jueces están ahí para sostener la supremacía constitucional. No tienen otra, diría Marshall. Se enfrentan a los problemas, se enfrentan ante los juicios y tienen la responsabilidad inherente de tener que decir cuál es la ley aplicable. Y su función es, a fin de cuentas, sostener la supremacía de la Constitución. No permitir que cualquier ley emanada de el Congreso o cualquier decreto vulnere la Constitución. Y después fue apareciendo este rol de los jueces más asociado a garantizar los derechos, digamos, a uno podría decir como un legislador negativo, como diría Kelsen, de
hacer que las leyes que violan los derechos no tengan implementación en la realidad, y por lo tanto tener un rol ahí preventivo para justamente que se protejan los derechos fundamentales. Y Gargarella, y algo que está bastante presente en nuestra cátedra, diría que lo importante no es que tal vez que los jueces sostengan o tengan una función de decidir los problemas constitucionales más importantes de nuestra vida, sino que sean garantes de la democracia, garantes de los derechos que son precondiciones de la democracia, y garantes del sistema de frenos y contrapesos, de que ningún poder se exceda y viole las competencias de los otros. Pero digamos, ¿para qué está el Poder Judicial? Es una pregunta que está en toda constitución y que cada comunidad política, a través de su constitución, responde de manera diferente. Y van a ver que a lo largo de la clase siempre va a haber como una pregunta o un punto muy importante que suele estar mencionado dentro del debate político, que es ¿en qué medida queremos politizar la justicia? Esto de la politización de la justicia se suele escuchar muchísimo en el debate público, y en qué medida queremos judicializar la política, o judicializar nuestros desacuerdos constitucionales, legales, morales, que tenemos, obviamente, en nuestra comunidad. Y que esas preguntas están presentes en todo debate político, en todo debate judicial y en toda Constitución. Entonces, la forma en que nuestra Constitución resuelve esos problemas es muy importante que lo tengan en cuenta. Tiene una idea atrás, podría ser cualquier otra. Nuestra organización del Poder Judicial, la primera característica es que es federal. Volviendo a la última pregunta, la pregunta 9 del parcial. ¿Qué significa esto? A diferencia de otras federaciones, no tenemos un doble sistema judicial, que tiene funciones distintas a priori. Uno es los poderes judiciales provinciales, y que eso no va a estar regulado a grandes rasgos en la Constitución Nacional, sino que va a estar regulado, fruto del artículo 5, digamos, y del sistema federal argentino, por las constituciones provinciales. La forma en que están organizados, se seleccionan, se remueven los jueces provinciales, eso está regulado en las constituciones de cada una de las provincias. Ellos, como diría Rosati, tienen ahí un margen para organizar su poder judicial de manera que ellos consideren la mejor. No hay a priori muchos mandatos que están en la Constitución Nacional que le digan cómo tienen que organizar su poder judicial. Pero esos poderes judiciales provinciales conviven con el Poder Judicial Federal. El Poder Judicial Federal, sí, obviamente, está regulado por la Constitución y es el que nos va a interesar más a nosotros en esta clase. ¿Cómo está compuesto el Poder Judicial a nivel federal en nuestro país? Bueno, está regulado en la Constitución y establece algunos órganos que están ahí mencionados. Uno son los tribunales inferiores, que están ahí mencionados en general, que obviamente el Congreso de la Nación va a ir delineando qué significa eso, qué sistema, si tenemos tribunales de casación, si no tenemos tribunales de casación. Hay un mandato de tener ahí una doble instancia, eso es muy importante, pero cómo está organizado, cómo se accede, lo va a regular en principio el Congreso a través de sus leyes. Y vamos a ver que cada tanto aparecen comisiones o proyectos del Ejecutivo o proyectos del Legislativo que están orientados a organizar de una manera mejor o peor el Poder Judicial Federal. Hace un tiempo había aparecido las leyes de democratización de la justicia. Después ahora apareció esta idea de crear una comisión
de expertos para proponer reformas a la forma en que opera el Poder Judicial, cómo se accede a ciertas instancias, etc. Después está la Corte Suprema, que es la cabeza de nuestro sistema judicial federal, que también va a tener algunas características que están, algunas dispuestas en la Constitución, y otras que están dispuestas por el Congreso. Por ejemplo, la cantidad de miembros. La cantidad de miembros no está fijada en la Constitución, sino que cada gobierno, en principio, podría aumentar, disminuir la cantidad de miembros de la Corte Suprema. Y por último, está el Consejo de la Magistratura, que fue una innovación que se trajo a partir de la reforma del 94, que viene a tratar de brindar ciertas garantías de, si quieren, despolitización de la forma de remover a los jueces. Tienen la intención también de brindar algún piso mínimo de conocimientos técnicos a través de los concursos. Tiene la idea de brindar mayor, si quieren, transparencia y expertise técnica en la administración del Poder Judicial, y que fue quizás una de las mayores innovaciones dentro de la organización judicial de la reforma del 94, y hoy por hoy había muchas esperanzas de cómo eso podía funcionar, cómo eso podía mejorar a un Poder Judicial que todo el tiempo está en jaque. Si hay algo que todos están de acuerdo es que el Poder Judicial funciona mal, pero que vamos a ver que no tuvo, si quieren, no cumplió las expectativas que se le pusieron. Entonces, vamos a ver que los tribunales inferiores y la Corte Suprema tienen diferentes formas de seleccionar a sus miembros, también tienen diferentes formas de remover a sus miembros, y vamos a ver que igualmente están alcanzados por algunas garantías que hacen a su independencia. También acá se podría sumar, obviamente, al Ministerio Público. Eso es un debate porque, bueno, en la Constitución, en el 94, se lo dotó de una, si quieren, un estatus de cuarto poder, se le suele mencionar así, pero que tiene mucha relación con el Poder Judicial, tanto en su estatus, en sus formas, en sus sueldos, en sus privilegios. Así que eso no lo vamos a ver lamentablemente porque no tenemos tiempo, pero también podrían tranquilamente entrar en esta clase o tener una clase propia. Entonces, empecemos por la Corte Suprema. La Corte Suprema funciona al mismo tiempo en nuestro sistema como una forma o como una instancia casi de revisar a través de la arbitrariedad, leyes o, digamos, conflictos ordinarios, juicios ordinarios. A la Corte Suprema, no sé, últimamente el juicio de mi mamá, previsional contra el ANSES, llegó a la Corte Suprema. ¿Tenía algún tema constitucional? No tanto, había una cuestión más de, si quieren, de dirimir cuánto le tenían que pagar, qué jubilación le tenían que pagar. Bueno, y así llegan juicios penales, civiles, etc. Pero al mismo tiempo, nuestra Corte Suprema también funciona como una corte constitucional, o dirimiendo los conflictos constitucionales más importantes de nuestra vida en comunidad. O sea, a la Corte Suprema llegan, no sé, la ley de medios, podría llegar esta ley de La Rioja que estamos analizando, que le quitaba el 20% del ingreso a los pobres riojanos. Es decir, cuestiones que nos está en juego nuestros derechos o la supremacía de la Constitución. Entonces tiene ese carácter dual, si quieren, en la Corte Suprema, que dirime tanto
juicios ordinarios, como también problemas constitucionales muy importantes. Y al mismo tiempo, la Corte Suprema... Sí, Nico. No, a ver, una cosa para aclarar. ¿Se acuerdan que en las clases al principio vimos la diferencia entre ser y deber ser? O sea, cómo debieran ser las cosas y cómo son las cosas. Patricio está hablando de cómo son las cosas, ¿está bien? Respecto de la Corte Suprema, ahora me imagino va a seguir. Lo que les quiero señalar es que el rol de la Corte Suprema, que bueno, es toda una discusión, está en constante discusión. Hay un rol, y hay una discusión básicamente entre dos modelos de Corte. La Corte Suprema Argentina está pensada por los padres fundadores de 1853, 1860, que a su vez regularon las normativas sobre estructuración del Poder Judicial. En particular hay dos leyes de organización judicial que son claves, que son la Ley 27 y la Ley 48, imagínense lo clave que son, que tienen los primeros números. Que sigue el modelo, casi ciegamente, el modelo de organización judicial norteamericana. ¿Está bien? Y entonces la Corte estaba pensada en un comienzo, digo, simplemente te hago esta interrupción, Pato, como para que facilitarme un poco también después alguna cuestión. Y funciona como dice Patricio, no estoy diciendo que no es una corrección a lo que dice Patricio, lo que estoy haciendo es una pequeña introducción como para que lo entiendan mejor lo que está diciendo Patricio. Históricamente la idea de la Corte era que la Corte garantice, por un lado, los intereses del Estado federal, y de esa manera falle los casos donde estaba interesado el Estado federal, y por otro lado, que sea una suerte de árbitro entre las provincias. ¿Está bien? La Corte Suprema es el tribunal de las provincias. De hecho, lo seleccionan los senadores, los miembros del Congreso. Y la Corte garantiza, supuestamente, un tribunal imparcial para decidir los problemas que existan entre las provincias y entre las provincias y el Estado nacional, o entre las provincias y un ciudadano extranjero, o el Estado nacional y un ciudadano extranjero. Siempre que la Constitución y las leyes hablan de ciudadano extranjero, no están pensando en un senegalés que vino a buscar trabajo. Está pensando en un banco inglés, está pensando en un ferrocarril inglés, está pensando en un capital francés, ¿está bien? Está pensando en eso cuando usa el eufemismo de ciudadano extranjero. Entonces, la Corte estaba pensada de esa manera. Pocos casos de relevancia federal. Es un tribunal, por eso se llama recurso extraordinario federal. Es un recurso, es una Corte para entender en algunos casos que le interesan a toda la federación. Por eso, esto que tiraba Camila, la discusión de las cosas interjurisdiccionales, lo interjurisdiccional, que le interesa a más de una provincia, porque afecta a más de una provincia, nos importa a todos los estados federados, entonces, o a varios, entonces eso no puede ser tratado en el marco de una provincia, porque los jueces de esa provincia, se presumía, le iban a dar la razón a su provincia. Entonces, necesitaba jueces que no fueran de alguna de las provincias. Esto fue cambiando, ¿está bien? Y la Corte, a través de una herramienta que es la que mencionó Patricio, que es la arbitrariedad de sentencia, que es una vía de acceso a la Corte que no está prevista legislativamente, de hecho hasta se podría sostener que es inconstitucional por violar los términos del artículo 116 y 117, porque el acceso a la Corte por apelación lo regula el Congreso, no lo tendría por qué regular la propia Corte. La Corte, por vía de arbitrariedad, entiende en casos que no estaban previstos originalmente para que entiendan. Y así se cuela el caso de la mamá de Patricio, más allá que el tema previsional es federal, porque implica recursos federales, pero, qué sé yo, no sé, yo ahora estoy discutiendo en la Corte si se aplica el beneficio de justicia gratuita a una consumidora que litiga porque la estafaron en la compra de una vivienda.
¿Está bien? Entonces, y si uno le preguntaba a Hamilton eso, Hamilton te dice, no entendiste nada de la organización judicial que estamos proponiendo. Bueno, pero digo, tengan en cuenta esto, de esa primera visión de la Corte que está en discusión. ¿Por qué? Y con esto cierro. Hay dos grandes modelos que la Corte argentina, en mi opinión, quiere cumplir los dos al mismo tiempo. Una, de una Corte Suprema que garantice la supremacía del derecho federal, que es la idea original, porque la idea original de los Estados Unidos, ustedes tengan en cuenta, eran 3 estados independientes que se juntaban para formar los Estados Unidos de Norteamérica y en general no querían delegar demasiado en el gobierno federal. De hecho, muchos estados, por ejemplo el estado de Virginia, no reconocía la capacidad de la Corte Suprema de los Estados Unidos para invalidar decisiones de tribunales de Virginia. ¿Por qué? Porque lo consideraba un tribunal extranjero. Hubo que reformar la Constitución para decirle que no a Virginia, y algunos estados siguieron durante algunos años más con esa tesitura. Entonces, lo que quería la Corte Suprema en los estados federales, Argentina y Estados Unidos, era garantizar los intereses del Estado federal en las provincias. ¿Por qué? Porque las provincias no iban a hacer caso a las órdenes del gobierno federal. Y resolver los problemas entre las provincias y entre las provincias con el Estado federal. Ese era el dibujo original. No era lo que se viene transformando, se ha transformado a lo largo del tiempo, un tribunal de justicia constitucional. Hoy la Corte tiene, por un lado, una competencia histórica como Corte Suprema Federal, que garantiza la supremacía federal, y por otro lado está el valor de garantizar la justicia de las decisiones, de garantizar que las decisiones sean conformes a la Constitución, que no es el papel histórico que iba a tener la Corte. Pero la Corte entendió que sí era su papel histórico a partir de Marbury versus Madison, y eso llevó a tirar de un ovillo que termina hoy en que es un tribunal constitucional, más que una Suprema Corte de Justicia. También hay dos modelos distintos, quizás les estoy haciendo mucho barullo, pero esto está en los temas de... tienen que manejar esto para entender más o menos cómo funciona. Perdón, Patricia, me extendí demasiado. No pasa nada. Y eso se nota mucho también, como decía Nico, en la forma de seleccionar a sus miembros. De hecho, bueno, ahora Estados Unidos, como está muy de moda la idea de, como básicamente Trump metió a una catarata de miembros ultraconservadores en la Corte, ahora Biden quiere, o algunos dentro del Partido Demócrata quieren decir, bueno, metamos gente en la Corte. De hecho, es algo que también se propició cuando Roosevelt quería implementar sus programas económicos sociales y la Corte le decía no. Entonces, que se pensaba ampliar los miembros de la Corte. Y eso, tanto en Estados Unidos como en Argentina, se puede. Porque, como decíamos, no hay un número fijo. ¿Se podría haber optado por eso? Sí. De hecho, bueno, en Europa se suele poner un número fijo, se establece bien cuántos son, etc. En nuestro sistema tiene un carácter más político. La Constitución dejó eso abierto a las necesidades del momento. De hecho, Menem decía, si todos pudieron tener su propia corte, ¿por qué no la puedo tener yo? Y amplió de 5 a 9 la cantidad de miembros y puso ahí a todos sus amigotes. Entonces, la cantidad de miembros está dejado a la voluntad del poder legislativo. ¿Cómo es que se eligen? Bueno, esto estuvo muy en boga cuando asumió Macri. ¿Cuál es el procedimiento histórico? Básicamente, lo que se hizo siempre fue que el presidente nominaba a alguien, generalmente era alguien de su confianza, y el Senado, de vuelta, porque esto es un órgano que si bien es federal en el sentido de que pertenece a la nación, pero la Constitución y Alberti dijeron, bueno, vamos a darles, negociemos, dijo.
lo separamos de las provincias, pero es elegido en el órgano donde las provincias tienen igual representación, que es el Senado. Entonces, ¿qué pasaba? El presidente nominaba a alguien y el Senado, en una sesión ahí secreta, confirmaba y le prestaba el acuerdo. Eso, por suerte, con el gobierno de Néstor Kirchner, se amplió, se transparentó. Sacó un decreto, y mismo en la Constitución establece ahora que tiene que ser... Sí, Nico. No, simplemente no fue suerte, fue una decisión política. Fue una muy buena decisión, que es un decreto, se llama Decreto 222, que establece un procedimiento participativo, abierto, para el debate en el Senado y en la sociedad civil sobre quién es el perfil de juez o jueza que queremos para la Corte. ¿Qué es lo que se establece básicamente? Bueno, que el Poder Ejecutivo, al nominarlo, tiene que presentar el currículum de la persona, su trayectoria, tiene que ser todo esto público, publicarlo en los medios de comunicación, y después va a haber un periodo de audiencias públicas, de presentación de la sociedad civil para impugnaciones al candidato o candidata, y que en el Senado va a haber preguntas sobre su teoría jurídica, su teoría de los derechos, su teoría constitucional, qué piensa sobre las cuestiones más importantes, no sé, de género, sobre el aborto, y por lo tanto promover un debate público robusto sobre qué tipo de persona vamos a tener ahí. Porque de vuelta, sea para lo que nació o sea para lo que es hoy, esas personas tienen en sus manos, como dijimos en la cuarta clase, la última palabra sobre cuestiones que hacen a nuestra vida, a nuestros derechos, a nuestros intereses. Entonces, esa regulación de brindar mayor transparencia y mayor debate sobre los perfiles y las posiciones de los jueces fue muy importante porque, querramos o no, tienen una incidencia política y una incidencia en nuestros derechos innegable. Entonces, está este procedimiento, pero también, hecha la ley, hecha la trampa, hay un viejo artículo en la Constitución que le da la posibilidad al presidente de designar, ¿cómo es que el término? Designar en... ¿Nico? Hay un artículo en las atribuciones del presidente que le habilita, cuando está en receso el Congreso, que es un artículo que viene de 1853, el Congreso estaba en receso a la mitad del año, y además los diputados iban a sus provincias, no había teléfono, no había nada, nombrar en comisión, o sea, como interinamente hasta que se reúna el Congreso, a los funcionarios que requieren acuerdo del Senado. Exactamente. Entonces, la idea era, bueno, como sesionaba mucho menos, no había tecnologías, tenía algún tipo de sentido. El tema es que, bueno, Macri en su momento, cuando inició su mandato, designó a Rosecrans y a Rosati de esta manera, después se subsanó, pero generó ahí un debate jurídico muy importante sobre, no solo si eso era legal o no, pero sobre todo si, bueno, era un retroceso en la calidad institucional, en las buenas prácticas que había establecido el Poder Ejecutivo en la presidencia de Kirchner, sobre qué tipo de debate queríamos para los jueces de la Corte Suprema. Importante, tienen que saber que existe eso y que, bueno, hace muy poco lo utilizaron. Entonces, eso se tiene que hacer con 2/3, la aceptación es con 2/3 de los presentes, por parte del Senado. Eso generalmente requiere de algún tipo de acuerdo con la oposición. Entonces la idea es, o una idea importante es, no poner a todos los amigos, sino
y que eso sea negociado con los miembros de la oposición y que sea un cuerpo plural. Otro aspecto importante del decreto 222 es que establece que también tiene que haber algún tipo de representación o diversidad de género, diversidad federal también, diversidad de disciplinas en la Corte Suprema. Eso no está en la Constitución, pero sí tiene ahí un rango legal de que ahora, por ejemplo, ahora hay una vacante y debería ser ocupada por una mujer. Y bueno, está el debate de qué tipo de perfil, si debe ser una jueza o no. Otros requisitos muy importantes para ser juez de la Corte Suprema es tener 8 años de matrícula, tener los mismos requisitos si quieren, para ser senador. Entonces, que era tener 30 años, tener también un ingreso monetario, si eso no está ahí derogado, existe. Entonces, ese es el procedimiento. Es un procedimiento que interviene el presidente, el Senado, pero también participa la sociedad civil a través del debate en los medios de comunicación, en el Senado mismo, sobre el perfil del candidato. ¿Cómo se remueve? A través del juicio político. No sé si vieron, pues yo me fui de viaje, pero en la clase de Poder Legislativo vieron algo de juicio político. Realmente no se puede llegar a ver mucho porque es una clase muy corta para todo lo que se tiene que ver, pero donde básicamente, por diferentes causales, sea por cometer delitos, sea por mal desempeño, cosas que están expresadas en la Constitución, se puede acusar a un juez, y eso se hace en la Cámara de Diputados, y si procede la acusación, eso es resuelto en el Senado. Eso se ha utilizado en la Argentina para remover jueces de la Corte Suprema, tanto durante el peronismo, también después, y último, durante los primeros años de Kirchner, donde se remueven a los miembros de la Corte Suprema que habían sido designados por Menem de una manera bastante turbia, y con un perfil de jueces que eran muy, muy poco probos. Creo que a Nico igual últimamente le está gustando más la corte menemista, pero eran jueces muy, muy No, objetados por la sociedad civil. está bien, no, está bueno. Hay una gran discusión hoy sobre la corte actual, y bueno, entonces, nada, pone en valor algunas cuestiones que se consideraban imposibles de poner en valor. Pero bueno, hay una cosa importante, que es, esto de juicio político tiene justamente un valor político. ¿Cómo decirlo? No sé si vieron el documental sobre el impeachment a Dilma en Brasil. El juicio político tiene la característica de evaluar eminentemente el rol político de los funcionarios, de los representantes, en este caso de los jueces. Entonces, no necesariamente que tiene que estar encuadrado en que falló de una manera errónea o que cometió un delito, aunque esas causales están. Lo que hace el juicio político es evaluar justamente en qué grado queremos seguir teniendo este tipo de perfiles, este tipo de personas, en funciones de alto rango. Digamos, lo que sucede es que uno está en discusión de si podemos sacar jueces por el contenido de sus sentencias o no. Y en un sentido, obviamente el derecho está lleno de desacuerdos, desde Waldron en adelante, o antes quizás, entendemos que interpretaciones sobre la Constitución tenemos 1,5 millones diferentes, pero, y por eso tal vez no sería una buena razón para sacar jueces, porque no coincidimos con sus sentencias, pero sí el juicio político tiene esa característica de
determinar qué tipo de personas queremos en las funciones. Y la causal de mal desempeño, justamente, es una causal muy amplia que permite justamente poder remover a jueces que están teniendo una línea jurisprudencial que como comunidad política no consideramos como la mejor. Entonces, generalmente esa ha sido la razón por la cual el diputado acusa y el Senado puede llegar a remover esos jueces. Generalmente eso viene acompañado de una posición social, algún tipo de fervor popular por sacar a estos ladrones. Eso no es una buena razón, pero sí cuando está apoyado justamente en el mal desempeño de los jueces. Entonces, la Corte Suprema tiene un sistema de selección y de remoción diferente al de los jueces inferiores, a los jueces que componen los tribunales inferiores. ¿Cómo son elegidos esos jueces de los tribunales inferiores? Antes también eran, si quieren, nominados discrecionalmente por el presidente y confirmados por el Senado. ¿A qué te referís, Lara? ¿Qué es lo que querés decir? No quería interrumpir, por eso lo puse por chat. No, me refiero a que por lo que estás diciendo, entiendo que estos temas por los cuales se puede hacer el juicio político son temas como que se van metiendo en la sociedad de una manera como importante, no es que se puede juzgar porque, no sé, pues no, a ver, para que me organice. Por algo quizá mínimo, pero sí por algo central que se debate en la sociedad, porque para decir que no se quiere determinado perfil es porque ya la sociedad piensa distinto al respecto de algo. Por eso... perdón. No, No sé si contestando a eso, Lara. A ver, volvamos a la primera clase. Democracia, Constitución, a la cuarta clase, creo que fue la cuarta, control judicial de constitucionalidad, objeción contra mayoritaria, toda la tensión entre democracia y constitución. ¿Cómo está pensado el sistema? Aún el sistema madisoniano, de frenos y contrapesos, está pensado, bueno, a ver, los jueces de la Corte son vitalicios, van a tener supuestamente la última palabra, bueno, pero va a haber un método de reaseguro de la democracia. Los podemos despedir. ¿Cómo? A través de lo que vamos a llamar juicio político, que no tiene mucho de juicio y tiene mucho de político, ¿está bien? La parte de juicio que tiene, que lo ha dicho la Corte en Nicosia y en otros casos, es que hay que darle oportunidad al juez que está siendo removido a defenderse, hablar, producir pruebas si es que se lo acusa de algo. Pero también el Congreso podría decir, miren, hasta acá llegamos, no nos gusta más usted como juez de la Corte, y nos ponemos de acuerdo, y bueno, tendrá que ir a laburar nuevamente. O sea, lo lamento, se terminó, suerte con su ejercicio profesional, y eso no sería inválido, porque si no, no habría forma de controlar popularmente e institucionalmente al Poder Judicial. No necesito que cometan un delito para removerlos. Lo que necesito es la decisión del Congreso, que se convenza de que, caballero, señorita, señora, bueno, muchas gracias por los servicios prestados, pero ahora queremos otra persona en este cargo. No se requiere... hay una práctica, esto está en discusión, hay una práctica de, y sobre todo sostenida por un pensamiento más conservador y más antidemocrático, si quieren, más a favor del control judicial, de que tiene que haber una causal para el juicio político. Y bueno, hay quienes sostienen que sí, que tiene que haber alguna causal que implique mal desempeño, que en general además dicen, bueno, pero no puede ser las sentencias que sacan.
o sea, el contenido de su sentencia. Bueno, entonces no lo puedo echar nunca. Si no lo puedo echar porque ya no me gusta más, ni por el contenido de su sentencia, lo puedo echar por algo de su vida privada, que es de su vida privada, o porque cometió un delito. No parece ser esa la idea del juicio político, sobre todo de cargos que son vitalicios, y que no tienen otra forma de control institucional. Entonces, si vos sos juez de la corte y decís, qué sé yo, que la esclavitud está bien, y bueno, ese fallo, a menos de que implica la comisión de un delito, como mínimo de prevaricato, bueno, es causal de mal desempeño. O sea, y no podés juzgar el contenido de la sentencia. Y sí, pues si no puedo controlar lo que haces, tu trabajo, no te voy a despedir por algo que no tiene vinculación con tu tarea, porque no sé, por tu inclinación sexual. Eso no te puedo despedir por tu inclinación sexual. Ahora, si sacás sentencias que están escritas en jeringoso, y bueno, sí, no queremos jueces que no sepan escribir sentencias. Entonces, pero bueno, pero lo relevante es, si hay una acusación, tiene que haber derecho de defensa durante el proceso de juicio político. La decisión de remover no es controlable luego judicialmente, porque justamente es política la decisión. Tiene que haber algún vicio muy manifiesto en el procedimiento, por ejemplo, que no lo dejan defenderse, para que la Corte Suprema pueda actuar e intervenir en el caso. Pero la razón es la típica cuestión política no justiciable. No, pero Decíamos, además, una cosa, además la Constitución dice que no es revisable. Sí. ¿Está bien? Con lo cual, lo que pasa es que los jueces dicen, bueno, pero la Convención Americana me da el derecho a recurso. Bueno, y entonces inventaron un recurso limitado ante la Corte Suprema, que es inconstitucional. Decíamos que los tribunales inferiores tienen otra manera de ser seleccionados. ¿Cómo es esto? A través del Consejo de la Magistratura. Interviene primero en la conformación de ternas, se denomina. Si vos querés ser juez, bueno, lo que tenés que hacer es rendir un examen, cuando se crea una vacante, es un examen técnico, evaluado por personas ajenas al Consejo de la Magistratura, en donde vos sacás un puntaje determinado. Y después tenés el proceso también de que te suma puntitos tus antecedentes, tu currículum. No, mira, yo tengo una maestría, tengo un doctorado, me desempeñé tantos años acá, tantos años allá, doy clase. Y eso crea un orden de mérito, digamos. El examen y tus antecedentes crean un orden de mérito, y que después hay un proceso de impugnaciones entre todos los que son participantes del concurso, y se conforma ahí, queda consolidado tu puntaje. Y después vas y tenés dos entrevistas en el cual los miembros del Consejo de la Magistratura tienen cierta discreción, algunos dirían tienen mucha discreción, para alterar ese orden de mérito, tu puntaje básicamente. Te hacen preguntas, bueno, ¿y qué pensás del aborto? ¿Y qué pensás de la ley Micaela? ¿Y qué pensás de las víctimas de violencia de género? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál sería tu respuesta frente a estos problemas? Ahí tiene un carácter más político, no tanto técnico, sino más bien político. Y después de todo ese proceso de entrevistas, antecedentes y examen, el Consejo conforma una terna. Dice, nosotros le vamos a mandar al presidente estos 3 nombres. Esos 3 nombres pasan al presidente, y el presidente elige uno y lo nomina ante el Senado. Entonces ahí, eso de vuelta, tiene un carácter muy político de a quién voy a elegir dentro de esos 3. Generalmente no es el primero de esa terna, eso como está estudiado empíricamente, y digamos que no genera los mejores incentivos institucionales. Lo que genera es que los 3 jueces vayan a rosquear con el presidente, con el Senado, más bien tipo favores personales. Digamos, ahí los incentivos institucionales no están muy bien calibrados para un valor que está muy presente en nuestro debate público, que es la independencia judicial.
Entonces, los candidatos a jueces van, rosquean, negocian con el presidente y con el Senado, y bueno, el presidente nomina a uno, y el Senado tiene que aprobar o no esa nominación. Le da la conformidad, su asentimiento. Y ahí es que se elige los jueces inferiores. Obviamente las prácticas son mucho más complicadas, generalmente se acumulan los concursos, generalmente hay ahí una negociación entre oposición y las mayorías para conformar, para darle algunos jueces a uno, unos jueces a otro. Hay ahí un cruce de favores personales muy evidentes, pero lo que trató de hacer el Consejo de la Magistratura es, por lo menos, dotar de algún tipo de, primero, de publicidad, porque antes era directamente elegido por el presidente, y poner un piso mínimo de conocimientos. Certificamos de que esta persona conoce de derecho penal, de derecho civil, de lo que sea, de derecho de familia, bla, 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 bla. Digamos, el Consejo de Magistratura, no tenemos mucho tiempo, lamentablemente, es un órgano que es un órgano plural, compuesto por diputados, senadores, académicos, jueces, abogados. Un órgano que lean el fallo Rizzo, es un fallo importante, donde tiene que haber cierto equilibrio entre todos estos diferentes estamentos. Estos estamentos tienen que ser representativos, de vuelta vean Rizzo, y tienen que ser idóneos. Y por lo tanto, la idea es que los jueces sean electos de manera por un órgano que representa a la comunidad jurídica, de alguna manera, y que dote de cierto conocimiento técnico, que garantice cierto conocimiento técnico de los candidatos. ¿Cómo se remueven? A través de otro organismo, que es el jurado de enjuiciamiento, que también está regulado por la ley que regula el Consejo de la Magistratura, que tiene una cantidad de miembros diferente, pero que puede sancionar y puede incluso remover a esos jueces. De vuelta, no tenemos mucho tiempo para mencionarlo, para explicarlo bien, pero lo importante es que entiendan que el procedimiento de selección y de remoción es diferente para la Corte Suprema, para los tribunales inferiores. Pero todos los jueces, sean inferiores o de la Corte Suprema, gozan de lo que son las garantías que hacen a la independencia de su función. ¿Cuáles son estas? Que son una de las que estaban, por ejemplo, en controversia en el caso Schifrin y el caso Fait. Volvemos a la segunda clase. Una es la garantía de inamovilidad y la otra es la de intangibilidad de sus sueldos. De vuelta, Hamilton decía, estas dos cosas son las que hacen que el Poder Judicial deba tener el control de la constitucionalidad de las leyes. ¿Por qué? Porque son ciertas garantías que van a permitir que estén aislados de las presiones políticas. ¿Cuál es la idea de la inamovilidad? Una es la idea de no te vamos a molestar mientras vos mantengas una buena conducta como juez. Gozás de ciertos privilegios, si querés, que no te vamos a remover de tus funciones siempre que vos mantengas un desempeño probo, un desempeño de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la democracia, de acuerdo a la ley. En nuestra Constitución, esto era mandatos vitalicios, como decía Nicolás, es decir, como Fait, los tipos se morían en la función, básicamente, había que sacarlos con los pies para adelante, pero en la Constitución del 94 se puso el límite de los 75 años. Y una de las grandes preguntas es, ¿en qué medida esto afectaba la independencia o no? Si algún tipo de límite temporal significaba una violación a la garantía de independencia judicial. Rememorando el fallo Fait,
la mayoría se mete en temas de poder constituyente. Pero si ustedes ven, por ejemplo, el voto de Bossert dice, bueno, la garantía de inamovilidad es clave para la independencia judicial, y la razón por la cual esta constitución es inconstitucional es porque ponerle un límite, por ejemplo, de 75 años, es violar un principio mayor, que es la independencia judicial. Y si no hay independencia judicial, no tenemos república, no tenemos división de poderes, y se va todo al demonio. Entonces, eso es controvertido, de vuelta en el caso Schifrin, y la Corte dice, bueno, la independencia judicial es muy importante, pero el carácter vitalicio o los 75 años son diferentes formas que tenemos para garantizar la independencia. El constituyente tiene una caja de herramientas y elige cuál se ajusta más a las necesidades del momento, pero todas, en principio, tienen que respetar la idea de independencia. Y los 75 años, eso queda muy claro en el voto de Rosati, es una manera objetiva, neutral, más ya a casi 30 años de la reforma, de garantizar la independencia. Entonces, en el caso Fight estaba ahí mezclado independencia, inamovilidad y carácter vitalicio. En el caso Schifrin, eso se separa. Se dice, no, son cosas diferentes. Un sistema puede elegir por jueces vitalicios y está todo bien. Zaffaroni diría, no está todo bien, porque eso hace que sean protomonárquicos. Pero un régimen un límite de 75 años es un límite razonable, objetivo, que hace a garantizar la idoneidad en el cargo. Entonces, hoy por hoy, los jueces no son vitalicios, tienen un límite de 75 años, y cuando se pasa ese límite, requieren de un nuevo acuerdo por parte del Senado que le va a extender su mandato por 5 años. Y así sucesivamente. Pueden requerir otro acuerdo, o pueden retirarse, como han hecho, por ejemplo, Zaffaroni hace muy poquito. Y después está el tema de la intangibilidad, que es el famoso tema de los salarios y del impuesto a las ganancias. Yo un día estaba en Estados Unidos y le pregunté a un profesor de Derecho Constitucional si existía esto de no cobrarle impuesto a las ganancias a los jueces. Me dijo, ¿cómo? En Argentina no se le cobra impuesto a las ganancias. ¿Dónde sacaron eso? Yo le expliqué que había un fallo de la Corte Suprema, norteamericana, que estableció ese principio, que Argentina tiene otro sistema, tiene otra redacción de la Constitución, que dice que no se le puede afectar su sueldo de ninguna manera, y que por lo tanto la Corte Suprema Argentina entendió que eso también alcanzaba al reciente impuesto a las ganancias que se había creado para la crisis del año 29. Pero que Estados Unidos, 3 años después de eso, cambió su jurisprudencia y dijo, ¿cómo no le vamos a cobrar impuesto a las ganancias a ciudadanos? Porque al ser un impuesto general, un impuesto neutro, en el sentido de que no está dirigido a un tipo de persona en particular, es un impuesto que por lo tanto se le tiene que aplicar a todos. Bueno, en Argentina eso sigue siendo un debate político, que fue saldado de alguna manera por la acordada de la Corte. No lo dijimos, pero la Corte también tiene una función de superintendencia, de regular al propio Poder Judicial a través de lo que se llaman las acordadas. Y la Corte, ante una ley que se había sancionado para cobrarle justamente impuestos a las ganancias a los jueces, la Corte dijo, no, esa ley no es constitucional. ¿Y por qué? Porque está afectando la garantía de intangibilidad de los sueldos. De vuelta, hecho más corporativo, no existe. Los jueces defendiendo sus propios privilegios. Pero la idea, tanto de la inamovilidad como de la intangibilidad,
es justamente garantizar la imparcialidad, garantizar la independencia por parte de los poderes políticos. Que los políticos no te puedan apretar a través de bajarte el sueldo, o no te puedan apretar a través de querer echarte fácilmente. De vuelta, Nino podría decir, bueno, eso no es la independencia que a mí me interesa. O en parte sí y en parte no. La imparcialidad no viene de poner a personas que estén ahí aisladas del debate político, despolitizadas, de vuelta volviendo al tema de la politización de la justicia, sino más bien que la imparcialidad viene de justamente que esos jueces estén en contacto con los afectados, en contacto con los problemas de la ciudadanía, y no aislados. Por eso, tal vez es importante recordar que la politización de la justicia puede entenderse de dos maneras. Una, pensada como la partidización, y eso tal vez no sería la versión menos interesante, pero no de otra manera, que es que los jueces tienen ideología y que justamente tienen que ser parte del debate público. No tienen que estar aislados del debate público, sino que ser parte de los debates que tenemos en nuestra comunidad. Por eso, no nos tenemos que horrorizar ante jueces que expresen sus visiones morales, sus visiones interpretativas de la Constitución. Ese sentido de la politización es una politización deseable, de alguna manera. La que no es tan deseable es, bueno, estoy afiliado o voy a votar, juro lealtad al presidente. Bueno, ese tipo de politización, esa sí es más complicada. Pero jueces que son parte de las discusiones políticas, de discusiones morales, y que tienen posiciones fuertes, no son un modelo, no son personas indeseables en la función como jueces. ¿Por qué? Porque justamente el rol que tienen como garantes de la justicia, como dijo Nico, o garantes de los derechos, es justamente, necesita de una visión moral, de una visión política sobre la Constitución, que nadie no puede tener, dicho sea de paso. Nico, ¿vos querés pasar a competencia federal? Sí, ¿quieren hacer un break? Y vemos algunas cositas y cerramos el cuatrimestre. O si quieren, pueden preguntar dudas. ¿Está bien? Así que hagamos hasta el 25 y seguimos. Pato, Sí, Camila. me acordé de la primera